Hola, mi nombre es Melanie Mayeli Meravaca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera de Educación Básica. Y en este video vamos a abordar el tema de la evolución y desafíos en la educación del siglo XIX y XX. Bueno, como primer punto tenemos el modelo prusiano y el diseño industrial. Esto empezó en los años 1800, en donde comenzaron a llegar las fábricas y el gobierno lo que querían es obreros que sepan leer las instrucciones y personas o ciudadanos que no cuestionaran al Estado. Para lograrlo se creó el modelo prusiano. Ahora, en la actualidad, vemos en las escuelas lo que son las filas de bancos, lo que son los exámenes estandarizados, o también vemos lo que es un timbre que nos ayuda a saber cuándo cambiar de actividad. Esto sucedió hace 200 años y fue inspirado al cuartel militar, y su objetivo no era la creatividad, sino era la uniformidad. Otro punto que debemos abordar es el aula lancasteriano y la disciplina brutal. En esa época no había mucho presupuesto para pagar a muchos maestros, entonces el maestro debía enseñarles a hasta 1000 alumnos con ayuda de estudiantes con inteligencia más avanzada que los hacían llamar monitores. Pero ¿cómo se mantenía el control? ¿Cómo se mantenía el orden? Pues en esa época el lema conocido en lo que es la educación es la letra con sangre entra. Entonces los castigos corporales eran normales, como lo que son los reglazos o lo que son arrodillarse en granos de maíz o también encerrarlos en lugares oscuros. Para ellos en esa época era normal. La exclusión también era grande porque las mujeres, era rara vez ver a una mujer estudiando, entonces solamente se limitaban a tareas del hogar. Pero llegó el siglo XX y científicos y pedagógicos se pusieron un momento a pensar y dijeron, el niño no es como un adulto, aprende diferente. Entonces hubo un cambio en lo que es el aprendizaje. Se creó lo que son nuevas escuelas o una escuela más activa, en donde personajes como Montessori de Italia, como Dewey de Estados Unidos y muchos autores más hicieron una revolución, cambiaron todo lo que es en el aprendizaje, en la parte educativa, y dijeron que el estudiante es el propio centro de su aprendizaje. Él crea su aprendizaje en base a lo que está haciendo, experimentando o también en base al juego, a la dinámica. Y ahí es donde se creó un aprendizaje significativo en los estudiantes. Pero también debemos saber cómo fue la educación en las guerras mundiales. Bueno, a mitad de esta época, cuando hubo esto del trauma de las guerras mundiales, el mundo se dio cuenta que la educación no solo servía para el desarrollo económico, para la parte económica, sino también para la supervivencia humana. Entonces, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declaró que la educación es un derecho fundamental de cada persona. Y ahí es donde los estados comenzaron a invertir más en lo que es el Ministerio de Educación, en crear escuelas rurales y combatir lo que es el analfabetismo. Entonces la educación ya no solamente era un privilegio para las personas de las élites con personas millonarias, sino que se volvió un derecho fundamental de todas las personas. Pero aquí abordamos otro tema, que es un desafío, que es la brecha digital y la burocracia. En los años 70 y 80 hubo un nuevo invitado al aula, que fue la tecnología. En ese tiempo aparecieron las primeras televisiones educativas, después aparecieron las computadoras y al final del siglo fue el Internet. Pero eso hizo un gran desafío que hasta el día de hoy arrastramos, pues hay instituciones que cumplen con toda la tecnología que ha ido creándose en todos estos tiempos, pero hay instituciones que no cuentan ni siquiera con electricidad. Entonces, el sistema también se volvió hiper burocrático, ya que los docentes ya no miden los conocimientos de los estudiantes, ya no conectan con los estudiantes, no hay esa confianza, solamente pasan llenando papeles y planificando. Entonces esos son desafíos que tiene la educación.